Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Iberaval. Hoy vamos a cruzar dos mundos que a primera vista parecen distintos, la hostelería y la consultoría empresarial, pero comparten un mismo nervio, la necesidad de tomar decisiones valientes cuando una empresa quiere crecer de verdad, porque crecer no es solo vender más, es invertir, profesionalizar equipos, afinar procesos y muchas veces hacerlo justo cuando la incertidumbre aprieta. En este episodio vamos a escuchar a Rocío Ruiz Aragoneses, directora de Gastronomía José María, una de las voces más reconocibles del sector de la hostelería en Segovia. Ella nos va a llevar al corazón de un proyecto que cambió la escala de Cibá, un espacio pensado para eventos que nació de una lectura muy estratégica del riesgo. ¿Qué pasa si una crisis reduce el turismo? ¿Cómo se protege un negocio sin traicionar su esencia? Y sobre todo, ¿cómo se financia una apuesta así sin perder el pulso del día a día? Rocío hablará de decisiones tomadas con el calendario en contra, de un salto de infraestructura que exigía certezas y de la importancia de contar con aliados cuando toca ejecutar. Y junto a ese relato también vamos a sumar la mirada de Pablo Roberto Herrero, presidente de Excecil, la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León, que pone el foco en una idea clave: la excelencia no se improvisa, se sostiene con el buen gobierno, con control interno y también aprovechando la tecnología. Además, con financiación que permita mirar más allá de la caja. Si te interesan las empresas reales, las que se juegan su futuro en decisiones concretas, quédate aquí. Hoy hablamos de crecimiento, de método y de cómo convertir una idea viable en una realidad competitiva. Compromiso Iberaval. Rocío Ruiz Aragoneses dirige el Grupo Gastronómico José María y ha impulsado Cibá como proyecto de diversificación y posicionamiento en eventos, en un contexto especialmente exigente para la hostelería, donde el margen se defiende cada día con gestión, equipo y una propuesta de valor nítida. Al frente convive con un apellido que pesa y empuja. Su padre, José María Ruiz, uno de los hosteleros más reconocidos de Segovia y de Castilla y León, vinculado a más de 4 décadas de oficio y a una forma de entender la casa como lugar de encuentro, como digo, pues hace que ese apellido pese. Y a este desarrollo empresarial se suma una apuesta por la conversación y la marca a través de su podcast Al Punto de Sal, que es lo que le trae aquí, que la propia compañía presenta como una nueva vía de comunicación y en el que Rocío conversa con perfiles de la cocina, las artes o el deporte, con un tono cercano pero con sustancia, nunca mejor dicho. Por el micrófono han pasado, por ejemplo, el ciclista más importante de nuestro país en las 2 últimas décadas, Alberto Contador, el maratoniano y olímpico Javier Guerra, con quien habla de valores, adversidad o alimentación de élite, la cantautora Sofía Ayar, quien además de música da pistas de sus dotes culinarias, y también episodios con figuras del ámbito empresarial, como María José Tapia, quien, por cierto, también estuvo en este podcast. Incluso hay un capítulo especialmente simbólico, Conversaciones con mi padre, José María, que enmarca el relevo, la memoria familiar y la continuidad de un proyecto que no se explica sin esa raíz. Esta entrevista busca entender con tono amable pero incisivo cómo se gobierna un grupo en crecimiento, qué palancas explican el éxito de Cibá, porque lo está teniendo, producto, experiencia, ejecución y marca, y qué persigue su podcast en términos de comunidad, reputación y negocio. Si es un altavoz, una forma de fidelizar, una herramienta de atracción de talento o directamente una nueva manera de relacionarse con Segovia y con quien la visita. Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy completo todo. Ya no voy a poder contar más. Bueno, pues hasta luego, no es broma. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos grabando un lunes, recién aterrizados cada uno en su puesto de trabajo, o sea que te agradezco muchísimo el esfuerzo y las ganas también. Yo no he aterrizado, llevo todo el fin de semana trabajando y de ahí se debe a mi voz, que os pido perdón por estoy un poquito afónica. El sábado tuvimos un día muy, gracias a Dios, con trabajo, pero a su vez muy, muy denso de trabajo. Y mi voz al final hoy está un poquito que no me he podido recuperar del todo. Lo siento, pero bueno, que espero que no se note demasiado, ¿vale? Vamos a hablar de Grupo José María. Cuéntanos, porque tú ya llevas un tiempo desde que asumiste la dirección en el mismo. Recuerda cómo fue aquel paso y un poco qué es lo que hacéis.
Bueno, mira, nosotros en un principio, bueno, pues cuando llega todo el tema que mi padre con 60 años, lo hizo cuando estaba realmente al 100% él todavía en la empresa, con 60 años él se empezó a plantear el relevo generacional. Somos 5 hermanos, cada uno con sus vidas, tengo 2 hermanos religiosos, otros que sí que estábamos en la empresa, bueno, entonces era un poquito complicado. Y mi padre comenzamos a trabajar, en este caso fue con Garrigues, empezamos a hacer todo el relevo generacional de la empresa. Hasta cuando él tuviera ya los 65, que realmente quería que ese proceso, aunque él seguiría en la empresa, pero sí que quería dejarlo todo para que no hubiera problemas y ya ver realmente cada hijo cómo queríamos enfocarlo. Entonces, al final, bueno, pues fueron años de trabajo. Hay momentos un poquito complicados, ¿no? Que pues juntar familia y empresa no siempre es fácil. Y es verdad que fue un poquito laborioso, pero con profesionales externos que nos ayudaron y nos hicieron pues el ir dando esos pasos que teníamos que dar, se hizo un poquito más fácil y aún seguimos. Realmente esto no es que ya se ha hecho y se deja, sino que continuamos pues según cuando van entrando ya nuevos miembros que aún son jóvenes y no tenemos ningún hijo en la empresa, ¿no? Estamos solamente en la segunda generación. Pero bueno, en algún momento llegará y habrá que seguir trabajando. Finalmente, de los 5 hermanos, 2 estamos en la empresa. Mi hermano Pedro lleva todo lo que es vitivinicultura, almacarra, ovejas, y yo llevo todo lo que es gastronomía José María, que se trata de el restaurante José María, Agrocorte Gourmet, que es nuestra granja de cochinillos, que luego sí que hablamos un poquito más, el cochinillo viajero, que es nuestro producto preelaborado que viaja por todo el mundo, y como bien decías, este último proyecto, FIBA José María Eventos, que nada, lleva 2 añitos, simplemente empezó a caminar en noviembre del 2023 y bueno, pues estamos muy contentos, pero con lo que supone exactamente el poner en marcha un proyecto tan grande como era CIBA, como es CIBA, y además en el momento que nos pasó, que realmente fue donde yo conocí y traté más con Iberoaval. Fue en ese momento de este nuevo proyecto que estuvisteis a nuestro lado también y pudimos hacerlo realidad gracias también a Iberoaval, la verdad, hay que decirlo. Con esto que comentas, a mí me surge una reflexión y es que en los últimos años, no sé si estás de acuerdo, porque han pasado, como dices tú, más de 3 lustros desde que entraste en la dirección del grupo, pero no sé si tú has visto la evolución que un poco se ve desde fuera de Segovia. Yo, por ejemplo, aquí en el podcast ya he incorporado a varios empresarios de Segovia, es decir, se ve un mayor movimiento en los últimos años en Segovia que desde fuera sí vemos. Yo soy de Ávila, los de Ávila siempre estamos diciendo con lo cerca que estamos de Madrid, que yo creo que es algo que pasa también en Segovia, y esto lo podríamos aprovechar más, pero ya te digo, desde fuera sí se ve o sí tenemos esa percepción. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que Segovia tiene un antes y un después. Segovia, para mí, la llegada del AVE fue fundamental, cosa que en Ávila creo que no conseguisteis. Yo diría que nuestro lanzamiento, nuestro crecimiento fue principalmente gracias al AVE. Principalmente hablo del turismo, que es lo que mejor conozco, aunque además, como no sé si sabes, que también estoy como presidenta de FESTUR, de la Federación de Hostelería y Turismo de la Federación Empresarial Segoviana, y también tengo una de las vicepresidencias de FES junto con Andrés Ortega. Entonces, es verdad que controlo más el turismo, pero gracias también a la labor que desarrollo en FES, trato con empresarios de todos los sectores y realmente Segovia estamos en un momento muy brillante de crecimiento, principalmente de turismo. Es increíble el turismo que tenemos en Segovia de lunes a domingo, es brutal. El AVE viene lleno cada día, además de estudiantes y de gente que va a trabajar a Madrid y que vive en Segovia, ¿no? Y que va y viene, pero mucho de turismo, muchísimo. Y luego el crecimiento que estamos teniendo industrial también es importante. Estamos ahora con otro nuevo polígono industrial. La industria está retomando también un papel súper importante y yo creo, como dicen muchas veces, el tener a Madrid tan cerca es lo mejor y es lo peor que tiene Segovia. Yo solo lo veo lo bueno, porque desde el turismo solo me da cosas buenas, pero es verdad que otros sectores sí que lo ven
a veces como una amenaza, como por ejemplo el tema del peaje. Tenemos un peaje carísimo que les está a lo mejor entorpeciendo un poquito a esas personas que tienen que venir a trabajar o hacer negocios a Segovia, que tienen que ir a Madrid y que es carísimo lo que tienen que pagar cada día. Entonces, que a veces hay que pagar nunca mejor dicho, un peaje por estar cerca de Madrid. Sí, pero que también es verdad que Segovia está creciendo muchísimo, también gracias a nuestra situación geográfica en el centro de España, y a 25 minutos en el AVE o a 1 hora de Madrid en coche. Eso es una joya, una suerte que tenemos, que otras provincias de Castilla y León no están en la misma situación. Vamos a ir por partes, Rocío. Vamos a empezar por lo último. Ya hemos hablado de lo primero, ahora hablamos de lo último y luego ya vamos dando pasitos, ¿no?, hacia atrás. Civá, que es un espacio impresionante que pusiste en marcha hace no mucho y que yo recomiendo visitar. Yo he estado un par de veces, ya más allá del trato habitual que tiene la familia Ruiz con la gente, pues es un sitio que de primeras, pues eso, que te llama la atención y dices, esto está cuidado, esto se ha hecho durante tiempo. Cuéntanos qué necesidad detectasteis para lanzar Civá y cuál es el riesgo que supuso. Además me vas a contar que fue en un momento concreto de la historia, ¿verdad?, sí, por el que pasamos todos. Eso fue no sé si ahora se verá de otra manera, ¿no?, pero en su momento estaríais desquiciados prácticamente, ¿no? Muy mal, realmente lo pasamos mal. Mira, Civá nace en nuestro plan estratégico, nace porque hubo un momento en el que tuvimos una crisis, y una crisis a nivel nacional, no nosotros solo, una crisis en la que nos asustábamos de que quizás iba a bajar el turismo en Segovia, íbamos a tener problemas las empresas, porque es una crisis a nivel nacional, y entonces creamos José María Eventos. José María Eventos era nuestra línea de catering para hacer eventos externos, ¿no? Si no puedes venir a Segovia, pues nosotros vamos a donde nos mandéis o hacemos bodas, y empezamos en esa línea de eventos, de catering, que bueno, el primer año pues hicimos 3 bodas, el segundo año hicimos 6 bodas, el siguiente año 8, 10. Es verdad que eso cada vez iba más. Hablo de bodas porque a lo mejor el evento más importante, pero hacíamos eventos de empresa, desayunos. Es verdad que era una actividad que cada vez iba más y cada vez tenía más demanda. Claro, nosotros eso lo hicimos para no tener que bajar en personal, no tener que despedir, pensando que el restaurante podía tener un momento también de debilidad, de que no vinieran los madrileños o no vinieran los empresarios a hacer sus comidas. Por lo tanto, cuando creamos esto, lo hacíamos también con el mismo equipo que teníamos en José María. José María se tenía que doblar para hacer los catering cuando había catering, que no sé por qué todo el mundo se quiere casar en fin de semana, tampoco lo entiendo. Puede ser un martes, un miércoles las bodas, no, siempre son en sábado, que también es cuando el restaurante también evidentemente tiene más gente. Entonces llegó un momento en el que cada vez que entraban bodas o había eventos que nos contrataban, el restaurante se tambaleaba. Con lo cual, en nuestro plan estratégico había 2 opciones de crecimiento. Uno era crecer con el cochinillo viajero, que es lo que os he comentado, ¿no? Es como nuestro producto preasado que viaja en principio a toda España, pero que también hacemos un poquito internacional. Y hacerlo ya más industria. Ahora es algo muy artesanal, lo hacemos nosotros, un producto gourmet, ¿no? Cuidado con todo el mimo, pero había que hacerlo ya industrial, enfocarnos a hacer industria de ese cochinillo preasado, o tirarnos por eventos, ¿no? Esos catering cada vez iban a más, no podíamos atender todos los que nos entraban. Queríamos tener un sitio donde poder hacer eventos y dejar de hacer catering, ¿no? No estar cada fin de semana en una finca o en una ciudad. Lo primero, porque necesitaba una infraestructura que tampoco teníamos, y había que decidir también ya si hacíamos infraestructura material, es decir, comprar un camión, comprar todo, en vez de estar alquilándolo, o tener nuestro espacio para eventos. A mí me gustaba mucho más, evidentemente el cochinillo viajero es algo muy bonito, pero que a mí particularmente el mundo de la industria no me ha llamado para nada, me llama mucho más el trato con el cliente, el celebrar, ¿no? Que es lo que hacemos desde siempre en José María. Por lo tanto, apostamos por crecer por eventos. Y para crecer por eventos podíamos hacer eso, invertir en una empresa de catering y estar haciendo catering por Madrid y Castilla y León y todo lo más cercano, o tener nuestro propio espacio de eventos para poder celebrar esas bodas, esos congresos, esos eventos empresariales que nos estaban llegando continuamente a José María,
y que por capacidad tampoco podíamos atender. Nosotros tenemos aquí en José María una capacidad para 400 comensales, pero en 8 salones. El salón más grande tiene capacidad para 90, 95 personas, con lo cual no podemos atender ese tipo de eventos. Al final, pues se decidió, estábamos todos de acuerdo en crecer por hacer un lugar para dar también soporte a José María para todos los eventos que entraban, ¿no? Y que estuviera en Segovia. Y nunca a más de 5 o 10 kilómetros, porque luego hay momentos en José María, como en la Semana Santa, las Navidades, todos los puentes, todos los fines de semana, que no tenemos sitio, estamos totalmente petados, totalmente llenos, con lo cual, además, hacer un sitio que también pudiera dar un poquito de soporte a José María y siempre que no hubiera sitio, poder llevarles también a ese otro restaurante. Por lo tanto, empezamos a preparar el proyecto de Cibá y principalmente, aunque la principal actividad era los eventos, tanto empresariales como sociales, también queríamos tener nuestro propio salón a la carta, nuestro restaurante también, para poder comer aquí en Cibá y no José María poder subir también a la gente. Y además, según íbamos haciendo el proyecto y íbamos viendo el volumen que podía llegar a coger, además también surgió el hacer esa escuela de negocios, MBS, que queríamos dar esa visibilidad al mundo empresarial también en nuestras instalaciones. Por lo tanto, comenzamos con el proyecto, este restaurante ya existía en Segovia, el restaurante Lago era un restaurante muy conocido por todos los segovianos, muy querido, porque ahí nos hemos casado casi toda Segovia, y si no nos hemos casado, hemos ido allí de bodas a muchísimas bodas. Era un sitio que al segoviano le gusta mucho. Por lo tanto, miramos muchísimos sitios, miramos muchas fincas, pero este era el sitio que es que nos gustaba rabiar, era la situación, está a 5 minutos del AVE, un espacio verde y a la vez estás en Segovia capital, todo coincidía perfecto. Bueno, empezamos con todo el tema para poder comprarlo y demás, y bueno, justamente pudimos ya comprar este restaurante en enero del 2020. Realmente la compra se hizo con la hucha que teníamos de José María, las cosas iban muy bien, teníamos hucha generada, por lo tanto, el restaurante Lago se compró con nuestros propios fondos en enero del 2020. Lo que no sabíamos era que solamente 3 meses después, en marzo, nos iba a venir una pandemia mundial y nos iba a pasar y a sufrir y a vivir todo lo que nos pasó en ese tiempo que duró la pandemia. Se dice que, Ernesto, que comentas, se dice que, bueno, te lo voy a decir, yo soy muy musiquero, entonces, un tal Ed Sheeran, que a lo mejor te suena, siempre dice que él aprendió lo que ha aprendido en la música de los batacazos, no del éxito, que el éxito no le ha aportado nada, y creo que estamos bastante de acuerdo. Yo hubiera preferido no sufrir tanto. Yo estoy contigo, pero... De verdad que lo sufrimos mucho, ¿eh? Mi padre, Miguel, mi marido, que es el que dirige ese proyecto, y yo, o sea, los 3 que estábamos en ese momento, jolín, fue súper duro, porque además, claro, el que también nos cerraran José María Calicanto, o sea, realmente es que fue, bueno, para todo el mundo, ¿no? También era para todo el mundo, pero además nosotros... diciendo, jolín, es que qué rabia, ¿no? Porque 3 meses después hubiera sido otra cosa distinta. Pero es verdad que para mí también, sinceramente, ha sido mi mayor crecimiento a nivel profesional y también personal, porque ten en cuenta que yo tengo 2 hijas, yo no como con mis hijas durante la semana, estoy trabajando, no estoy con ellas el fin de semana, evidentemente pues es otro, por mi trabajo no puedo disfrutar tanto de ellas, y oye, pues fue un momento en el que estábamos en casa, ellas se conectaban para las clases, pero terminaban las clases y comíamos juntos, nos veíamos una película, tal, o sea, realmente como familia, a lo mejor está mal decirlo, pero lo disfruté. La empresa estaba cerrada, pero disfrutaba de mi familia, de mi marido y de mis hijas, que realmente es algo a lo que no puedo hacer normalmente. Y a nivel profesional, también para mí fue mi principal crecimiento, o sea, fue un crecimiento, porque fue un momento en el que tuve que tomar ya decisiones como dirección, ¿no? O sea, mi padre también está, aunque yo ya había cogido todo el relevo generacional y yo ya estaba en la empresa al 100% dirigiéndola, pero bueno, siempre tienes a tu padre ahí contigo, ayudándote y demás. Mi padre en ese momento, cuando vino pandemia, o sea, mi padre estaba totalmente en shock.
O sea, era imposible que el pobre hombre decía, no, Rocío, no cerramos el restaurante. Digo, papá, no es que no le cerramos, es que nos obligan. Mi padre no quería cerrar el restaurante, decían, seguimos abiertos. Entonces yo me daba pena porque mis hermanos me decían que papá nos salga de casa, por favor. Y nosotros veníamos al restaurante porque hacíamos café para llevar. El cochinillo viajero le seguíamos asando porque vendíamos cochinillo a todo el mundo, pero realmente el restaurante era tan triste ver Segovia totalmente vacía y el restaurante que vinieran 4 personas a tomarse un café para llevar. Que yo digo a mi padre, digo, prefiero que no subas, papá, porque si ves esto es que caes en una depresión. En cambio, vi que si no subía, realmente iba a morir, pero más que por el COVID, de pena, ¿no? De ver lo mal que estaba el pobre hombre viendo su empresa cerrada a cal y canto. Y al final, de verdad que lo sufrimos mucho, pero también para mí, por mirar el lado positivo, que siempre intento también mirar el lado positivo de las cosas, para mí fue mi mayor crecimiento profesional desde que estoy en la empresa. Yo recuerdo una conversación contigo, Rocío, hace un par de años, que precisamente me decías esto. Teníamos género comprado y había que tirarlo de un día para otro, porque no se podía consumir los trabajadores. O sea, fue una situación, es verdad que anómala, que ahora la recordamos de esta manera, pero fue muy dura, evidentemente. Yo creo que todo el mundo lo sufrió, todos los sectores sufrieron la pandemia, pero recordemos que la hostelería para mí fue el sector que se nos trató como si fuéramos delincuentes prácticamente, cerrándonos nuestras empresas a cal y canto, y luego además de unas comunidades a otras, cómo lo gestionaron de una manera tan distinta, ¿no? Es que los madrileños nos llamaban para venir a comer los fines de semana. Ellos estaban haciendo ya, la restauración estaba abierta, estaban haciendo más o menos una vida normal, más o menos, ¿eh? Y nosotros estábamos cerrados a cal y canto y no podíamos abrir porque había muchos contagios, cerradas perimetralmente. Bueno, es que, o sea, fue tal caos con la hostelería, se nos trató de tal manera que de verdad estábamos abiertos y según el semáforo, según cambiaba de naranja tal, nos cerraban de un día para otro. Pues igual, pues teníamos que, la mercancía, decía a mis compañeros, a mis trabajadores, llevaron lo que ya está elaborado, llevaroslo a casa para coméroslo. Y lo que no estaba elaborado, la mercancía que se iba a estropear y que no se podía a lo mejor congelar, como verduras, frutas, lácteos, todo eso se lo llevábamos a los hermanos de la Cruz Blanca que están aquí a nuestro lado, a la Sanidad de los Pobres, o sea, había que, porque se nos iba a estropear y tú ya habías hecho esa inversión y tus trabajadores otra vez alerte y les vas a sacar otra vez a los 15 días. O sea, fue tan brutal la gestión que tuvimos que hacer en esos días y luego la comunicación, o sea, es que ¿qué comunicamos si el restaurante está cerrado? Pues hay que comunicar lo que estamos viviendo. Y para mí también fue el mayor momento de fidelización de clientes que todavía me siguen diciendo, recuerdo el día que hicisteis una entrevista o salisteis tu padre y tú con unas ojeras de moriros diciendo lo mal que lo estáis pasando y es verdad, no podemos salir diciendo que contentos estamos, no, era un momento súper complicado y realmente fuimos cercanos sin tocar el populismo, pero simplemente contando lo que se estaba viviendo en estos momentos y ahí fue donde el cliente dijo, ostras, vamos a ayudar a esta gente, vamos a ayudar a la hostelería, vamos a hacerles que salgan y también así fue, en cuanto abríamos los restaurantes se llenaban porque la gente realmente quería ayudar y quería estar a tu lado. O sea, es un momento triste, pero a la vez, de verdad que lo recuerdo con historias y cosas súper bonitas que viví y momentos súper entrañables con clientes que yo nunca olvidaré del apoyo que recibimos. Oye, Rocío, otro elemento que entiendo que también guardas con mucho cariño es cómo ha evolucionado la imagen de marca del cochinillo, que tu padre, yo lo recuerdo de mi época anterior, yo trabajaba en un periódico y recuerdo publicar todos los años las jornadas del Dorado. Habéis conseguido ya no solo eso, que haya una marca junto a otros hosteleros, obviamente, muy potente de Cochinillo de Segovia, pero tú lo decías al principio, habéis, y permíteme la comparación que no es exacta para los puristas, habéis conseguido hacer una especie de economía circular con esa granja que tú me decías, con el cochinillo viajero, con el producto que se consume en la mesa, con lo que también tenéis en Cibá. Esto no es flor de un día, es flor de mucho trabajo, nos lo decías también al principio. Yo aquí, iluso de mí, llego diciendo empezamos la semana, tú llevas la semana ya una semana tras otra, que también lo conozco, también de mi época anterior, cómo es eso. Sí. Entonces, bueno, entiendo que satisfacción por esa parte. Claro, sí, nosotros hacemos una economía circular, eso es, nosotros estamos cuidando a los cochinillos antes de que nazcan, porque tenemos a Agrocorte Gourmet, que es otra de nuestras empresas dentro de Gastronomía José María. Ahí tenemos 740 madres que dan servicio tanto al cochinillo viajero como a Cibá,
como a José María, ¿no? Todos los cochinillos que se consumen en una de nuestras 3 empresas, todos han sido criados en Agrocorte. Ahí tenemos nuestra genética propia, nuestro cruce de razas y el cuidado de las madres, que es súper importante, porque realmente eso luego va a repercutir en esos cochinillos que nada más nacer están mamando ya esa leche para que luego ya puedan venir aquí al restaurante. Por lo tanto, claro que es economía circular. Cerramos el círculo, nuestro propio cochinillo, les criamos nosotros, les traemos a nuestros hornos, les vendemos, ¿no? Por eso también en pandemia pasó, ¿qué pasaba? Que los cochinillos seguían naciendo y no teníamos dónde venderles. Además de que no tenemos ningún cliente, solamente es gastronomía José María, nosotros no vendemos a externos, pues entonces, claro, ese cochinillo, ¿qué hacemos con ello? Había que venderlo de alguna manera. Por lo tanto, otra decisión que se tuvo que tomar y que no controlábamos excesivamente bien era hacer cebo en vez de hacer cochinillo. Nosotros somos hosteleros, no somos... exactamente, no estamos en el mundo del porcino. Por lo tanto, cambiar todo el ciclo de la granja para empezar a hacer lechones, buscar a alguien que no les comprara, porque tampoco teníamos proveedores. O sea, el hacer la economía circular y el tener todo tan controlado, pero todos los huevos en la misma cesta, como se dice, ¿no? También tiene sus problemas. Yo particularmente no me veo haciendo construcción porque no me gusta y no es lo que hago. Me gusta lo que hago. Entonces, es verdad que siempre hemos crecido haciendo empresas que tuvieran relación con lo que mejor sabemos hacer. Y por eso también Agrocorte y el cochinillo es nuestro emblema. Y luego mi padre, pues sabes que es un hombre súper emprendedor y él es el presidente de Procose, de la promoción del cochinillo segoviano. Él creó la asociación junto a otros ganaderos y a otros hosteleros y ahora mismo acaban de conseguir la IGP, que teníamos solamente la marca de garantía. Este año ya han conseguido el IGP del cochinillo en Segovia. O sea, yo creo que es un logro, otro logro más para hacer que Segovia estemos en el mapa, no solamente por todo el patrimonio que tenemos, también por la gastronomía tan brutal y por ese producto, el cochinillo, que se nos conoce mundialmente. Tú decías que eras de Ávila. Evidentemente en Ávila tenéis el chuletón de ternera, tenéis otros productos, pero con todo el respeto, creo que como Segovia ha vendido la gastronomía, quizás otras provincias no la han tenido, pero ni Valladolid, ni Palencia, ni León, no hay ninguno que tenga una gastronomía tan potente como la que tiene Segovia, aunque todos tenemos unos productos maravillosos, maravillosos. La gastronomía de Castilla y León es brutal para poder competir con cualquier comunidad, pero Segovia quizás ahí tengo que sacar pecho y decir que se ha hecho muy bien ese producto como es el cochinillo para que se nos conozca mundialmente. Vamos a pasar al podcast, Rocío, que era un poco el motivo de esta entrevista. Como cuentas cosas tan interesantes, pues no se te puede cortar, obviamente, ¿no? Me tienes que cortar. Así tengo la voz porque hablo mucho. Bueno, cuéntanos un poco cómo surgió Al Punto de Sal, en qué momento se encuentra ahora mismo y sobre todo, ¿por qué lo decidisteis lanzar? ¿O qué queríais que supusiera? ¿Qué hueco queríais que ocupara Gastronomía José María con este formato? Pues mira, yo quizás una de las cosas que he cambiado o que he introducido en la empresa al coger la dirección fue el cuidar mucho más la comunicación. Realmente antes José María está donde está porque mi padre ha viajado, ha hecho jornadas gastronómicas por todo el mundo, hemos viajado, nos visitan de todos los lados y realmente me parece fascinante que sin redes sociales haya llegado a tener la difusión que ha tenido José María y que nos conoce tanta gente, ¿no? Pero ahora mismo tenemos unas herramientas que antes no había, que hay que aprovecharlas y disfrutarlas, que son para mí esas redes sociales, ¿no? Claro, para eso la comunicación ahora mismo es tan importante en este mundo, sobre todo en un restaurante. Imagínate que tienes que mostrar lo que haces para que la gente diga, quiero ir ahí, que realmente primero había una persona de comunicación, contratamos a una segunda y a una tercera, que mi padre me decía, tú estás loca, yo esto lo he hecho sin nadie, no sé qué, tal y cual, pero sí que verdad, papá, que ahora mismo la comunicación para mí es fundamental, que ya nos conozcan, ya no hay que hacer las jornadas gastronómicas, ya no te hace falta que te veas hasta donde, ahora ya lo muestras desde casa, que es que eso es maravilloso. Por lo tanto, tenía a una persona en comunicación que nos marca toda la estrategia y una persona que marca la estrategia de comunicación en el grupo de Gastronomía José María, y hay otra persona que es el que ejecuta, ¿no? Otras 2 personas que son los que ejecutan. Bueno, pues uno de ellos, Javier, que es nuestro responsable de comunicación, él es periodista, porque luego también ya sabes que es tan amplio este mundo de la comunicación que tiene que saber de muchas cosas. Javier es periodista deportivo, que se nota mucho que también tengo mucho deportista porque Javier tiene muchos contactos en el deporte. Y entonces él es periodista deportivo, con lo cual le gusta mucho el tema de la radio. Él hacía radio, hacía prensa y demás. Y él, Javier, es el que me dice, Rocío, ahora lo que hay que hacer es un podcast. Digo, ¿qué dices?
Yo no sabía casi ni qué era eso, no era, la verdad, no era usuaria de los podcasts. Y Javier me dijo, sí, Rocío, dice, ahora mismo, tía, es que en el mundo hay mucha gente que sigue podcast, pero además en el mundo de la hostelería no está visto. En nuestro mundo de la gastronomía no está visto el podcast. Te hablo de hace 2 o 3 años, ¿eh? Y digo, bueno, pues no sé, si tú me lo permites, yo hago una pequeña inversión y compro el material, los micros, no sé qué. Digo, bueno, yo como no digo a nada que no, que es que yo para adelante con todo, digo, venga, vale, Javier, pues tal igual, bueno, ahí tienes que entrevistar a gente. ¿Qué te digo? Entrevistar, pero ¿cómo voy a entrevistar? Ahora que yo soy hostelera, que yo no sé ni entrevistar. Mi voz es horrorosa, o sea, tengo una voz que no es nada bonita, que estoy afónica cada 2 por 3. Me decía que no, Rocío, que no, tal y cual. Y bueno, pues al final ya te digo, que digo, bueno, venga, pues vamos para adelante, vamos a hacer una cosa nueva, algo que aquí en Segovia pues me apetecía mucho lo que tú comentabas, ¿no? Intentamos entrevistar a personas que tengan algo que ver con Segovia, algo que ver con Segovia. En el mundo de la gastronomía hemos tenido a grandes cocineros segovianos que ahora están en Madrid, pero que realmente son segovianos. Deportistas de élite, pues como tú has dicho, ¿no? A Javier Guerra, este último Contador, que Contador es muy buen cliente nuestro, y aprovechando que venía además a darnos una charla de motivación a todo el equipo en nuestra fiesta anual, le comenté, oye, Contador, ¿te importaría? Y me dijo, yo encantado. Y mira, yo es un mundo también en el ciclismo que no controlaba y también me pareció apasionante la cantidad de cosas que tiene en común con el mundo de la empresa, que no, que parece que el ciclista va siempre solo, pues digo, es increíble como lo importante que es el equipo, ¿no? Me gusta mucho unir el mundo profesional del que sea cada uno con el mundo empresarial. Hay muchas personas que vienen de la empresa familiar, que no ejercen en la empresa familiar, pero que lo tienen, ¿no? Que te cuentan cosas de, si yo también tengo una empresa familiar, así, y empiezas a hablar con él, empiezas a encontrar tantas cosas en común de lo que estamos haciendo cada uno en su mundo y en su sector, ¿no? Que realmente disfruto muchísimo, porque al final yo me preparo las entrevistas mucho, me las preparo un montón, con lo cual estoy aprendiendo también mucho del deporte, del arte, y luego hay personas, hablo de Segovia porque son donde principalmente estamos, ¿no? Hay personas que no son conocidas o no tienen tanta visibilidad y que están haciendo unas cosas impresionantes y me encanta poder ponerlas voz y decir, vamos a contar todo lo bueno que tenemos una riqueza cultural impresionante, pues oye, vamos a verlo. Mujeres que están en el mundo empresarial, como por ejemplo citabas a María José Tapia, por ejemplo, pues mujeres que merece la pena mantener una conversación y escuchar un ratito de todo lo que están haciendo y de todo lo que están aportando a la sociedad, que a veces de verdad no lo sabemos y me hace especial ilusión el poderlo dar así esa visibilidad. Y bueno, es algo que realmente, pues, no digo que me voy a dedicar, Dios me libre, pero bueno, uno al mes, que es lo que estoy haciendo, uno al mes no me disgusta, está bien. Está bien, está muy bien. Oye, Rocío, vamos a ir acabando, pero fíjate, me surgía también un par de reflexiones sobre esto que comentas. Muchas empresas ya apuestan precisamente por una frase que a mí en la parte de comunicación me suena un poco, me chirría un poco, pero es cierto, hay ya muchas empresas, Iberaval, por ejemplo, lo tiene, que es un ecosistema de comunicación, ¿no? Yo la verdad es que creo que es un acierto, más allá de otras consideraciones. Y nosotros, por ejemplo, llevamos 5 años con el podcast y nos pasaba lo mismo, somos la única de nuestro sector que tiene podcast. Y al final es una manera de hablar con la gente, como estamos haciendo contigo, de conocernos mejor, y eso yo creo que a nadie le hace daño. Y luego la otra reflexión tiene que ver con esa otra parte que decías tú. Hay muchas cosas que se desconocen, pero precisamente por eso, porque hay muchas pequeñas empresas o medianas empresas que no tienen en mente la parte de comunicar. Y dices, jolín, esta empresa de Cataluña, esta empresa de Madrid, fíjate lo que hace, pero es que lo tenemos aquí también, para que eso no se olvide. La parte de poner en marcha un proyecto de este tipo, como el podcast, siempre al final se hace con un objetivo, vamos a decir, estratégico, que en vuestro caso, aunque tenéis mucha notoriedad, pues no deja de también aportar, entiendo. Tenéis
comunidad, que tú decías que tu padre antes de las redes sociales tenía su propia comunidad, que eso también tiene mucho mérito, doy fe de ello. Reputación, captación, incluso lo que se llama employer branding, que es el movilizar también al personal. ¿Es todo esto o es una mezcla de todo lo que estáis consiguiendo con el podcast, Rocío? Mira, yo por ejemplo digo, pero ¿quién va a escuchar esto? ¿De verdad que va a querer escuchar a Rocío? O sea, es que entiendo que escuchen a grandes periodistas o a personas que yo que sé, que sean más famosos, ¿no? Pero jolín, pues me sorprende que según le pones te escribe, oye Rocío, para la próxima vez yo te diría que, digo, ostras, uno que sí que lo ha escuchado, otro, me ha encantado Rocío y hasta me emocioné. Hicimos uno en la semana de la mujer que le hice con mi madre y con mis hijas, las 3 generaciones, ¿no? Y mucha gente en ese podcast me dijo, Rocío, me he emocionado, he llorado, me he acordado de mi madre que ya no la tengo, qué suerte que la tengas, y con tus hijas, qué majas, qué tal, porque tampoco las conocía. O sea, digo, oye, pues parece que no, pero la gente sí que te escucha y sí que te dice, me ha gustado mucho porque un día llevas al otro, tal. Entonces, yo creo que sí que se crea una comunidad de personas que te van escuchando. Y luego, además, claro, nosotros tenemos muchísimos seguidores en Facebook, muchísimos, en Instagram. Por lo tanto, ahí también lo lanzas por ahí, la gente lo ve y luego, pues en esos momentos, según quizás también la persona invitada, te apetece más o te apetece menos. Pero yo creo que es, igual que te decía antes, la comunicación es fundamental. Cibá, tenemos que lanzar Cibá, lleva solo 2 añitos y eso nos ha dado también para lanzar Cibá y que la gente quiera venir a verlo, a disfrutar, que sea un escaparate para las empresas de Madrid, que son nuestro principal objetivo, evidentemente, que ya están viniendo los laboratorios y demás a Cibá. Entonces, para mí, la suerte que tenemos ahora mismo en la comunicación es fundamental. Hay que invertir en la comunicación porque creo que realmente es la que nos va a mostrar al mundo y según cómo comuniques, también es verdad, ¿no? A mí me gusta mucho comunicar desde la humildad, la empatía, no comunicamos diciendo somos los mejores, el mejor cochinillo del mundo, hemos hecho una inversión de no sé cuántos millones. A mí no me gusta eso, me gusta mucho más enseñar lo que hacemos, mostrar al equipo. La gente empatiza muchísimo con tu equipo humano. Somos 200 personas trabajando en gastronomía José María y no creo que haya semana que nos saquemos unas cuantas veces, mostremos a nuestro equipo, pero desde el más alto hasta el cargo más bajito, porque para mí todos son necesarios e importantes. Entonces, es verdad que hacer esa estrategia de comunicación me parece fundamental para que las empresas sigamos teniendo nuestro camino y principalmente una empresa de servicios como es la nuestra, que José María la conoce todo el mundo, pero que también tiene que conocer Cibá. Y para mí eso es fundamental, hacer toda esa estrategia de comunicación para que sigan conociéndonos, ya sea con el podcast, sea con las redes, sea con nuestro vídeo de Navidad, que lo petamos también, lo que nos preparamos ahí en Navidades, la cantidad de gente. ¿Cuándo sacáis el vídeo? Que estamos deseando veros. Jolín, pues creas también ahí una intriga, una cosita con tu cliente, que yo creo que para mí es una de las claves ahora mismo en esta nueva andadura de dirección de la segunda generación. Rocío, me ha encantado charlar este ratito contigo, que al final ha sido más raro de lo que yo pensaba, pero es que no se te puede cortar. Me lo dice mi marido, Rocío, déjalo al menos. No, que no. Al contrario, lo que dices tú, comunicas muy bien, además te ha aguantado la voz, o sea que muy agradecido. A lo largo del día iré estando peor. Bueno, pues eso, con agua, se hidrata bien. Agua y vino, el pago de carrovejas, eso se me cura rápido. Y a cuidar las cuerdas vocales. Muchas gracias, Rocío. A vosotros siempre un abrazo. Compromiso Iberaval. Hoy nos acompaña Pablo Roberto Herrero, un perfil que mezcla derecho, alta dirección y una obsesión poco frecuente por el cómo se gobierna una empresa cuando crece, controles, cultura y resultados. Desde el 19 de noviembre pasado es el presidente de la Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León, Excecil, con un mandato proyectado hasta 2029, en un momento en el que la competitividad regional se juega cada vez más en digitalización, talento y productividad. Herrero es licenciado en Derecho, especializado en laboral y mercantil y ha reforzado su perfil con un Advanced Management Program en IE Business School. A eso le ha sumado además una especialización en Compliance, incluido un máster centrado en responsabilidad penal de las empresas jurídicas y una acreditación internacional en consejos de administración y buen gobierno, nada menos. En paralelo lidera RBH Global, firma que es muy conocida en su tierra, toda Castilla y León,
que evolucionó desde un despacho familiar nacido en 1982, Rober Asesores, hacia una consultora y despacho con alcance nacional, con sedes, por ejemplo, en Madrid, Valladolid o Zaragoza, y un equipo que supera ya los 70 profesionales, salvo que él me corrija. Su enfoque pone el acento en procesos, en certificaciones y en gestión de personas, un ámbito en el que esta compañía ha sido reconocida con un premio a la mejor gestión en 2023. Y hay un matiz clave para entender también esta conversación, y es que Nexecil llega con un discurso de continuidad, sí, pero sobre todo de utilidad real, apertura territorial y puente con la pyme, un terreno que él conoce bien, obviamente, porque fue responsable de ese ámbito de pymes en la fundación desde 2021. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Muy bien. Pablo Roberto. Siempre Pablo, yo... Roberto es el apellido. Roberto es el ¿Ves? apellido. ¿Ves? Seguro que has tenido este problema desde pequeño, ¿verdad? Totalmente. Siempre les digo, soy Pablo Roberto. Roberto es su apellido. Pues nos ha quedado claro. Yo lo tenía claro, pero me ha fallado el subconsciente. No te preocupes. Bueno, vamos a hablar de tú desde el principio, porque aparte nos conocemos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero yo sí que te quería preguntar por ese aterrizaje en Nexecil, ¿no? Que está todavía muy reciente. Y de que tú llegas desde un ámbito que es el compliance, que ahora nos vas a contar un poquito lo que es, aunque creo que todas las empresas a estas alturas tendrán algo de noción de qué es el compliance. ¿Qué malas prácticas tú crees que le preocupan más a la empresa castellano y leonesa en este momento? Que las hay, obviamente, entiendo que las habrá. ¿Y por qué crees que se siguen tolerando? Bueno, a ver, yo creo que todavía todo lo que tiene que ver con con todo lo que tiene que ver con dinero, diría yo, ¿no? Lo que es al final posibles fraudes, impuestos, pago de impuestos, no pago, cotizaciones, bueno, todo lo que yo creo que es la parte que más afecta, la parte que más preocupa, y porque además pues, el dinero desgraciadamente es algo muy egoísta y normalmente pues como las empresas al final tenemos un fin económico y la mayor parte de los procesos que hacemos pues tienen que ver con dinero, todo lo que tiene que ver con procesos, dinero que circula, que se declara, que no se declara, que se declara bien, que está bien imputado, bueno, pues yo creo que esa es toda la parte que más preocupa, ¿no? En cuanto al cumplimiento, no solamente en cuanto al cumplimiento normativo, que es muy extenso y sobre todo para la pequeña y mediana empresa, yo diría que incluso asfixiante, pero bueno, un poco contestando a tu pregunta sobre qué es lo que más le preocupa al empresario, pues yo creo que lo que más miedo tienen las empresas es normalmente a la agencia tributaria y el estar cumpliendo correctamente con todas las obligaciones que ello conlleva, ¿no? Porque ya no es solamente cumplirlas, sino la interpretación que se da muchas veces a un mismo hecho, ¿no? En una misma situación, pues según los ojos que lo vean, pues tiene una consideración u otra y esto yo creo que es lo que más miedo da hoy en día. Hemos hablado, Pablo, de la utilidad, de la importancia de servir, ¿no? Es algo que tú vienes defendiendo desde el principio, desde que has asumido la presidencia de la Fundación Nexecil. Si tuvieras que medir un único indicador para medir si Nexecil sirve, a tu modo de verlo, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que podría definir mejor a la Fundación? Pues yo diría que es la participación. Normalmente todos, cuando alguien convoca un acto, el que sea, ¿no? Parece que hay que estar persiguiendo a la gente para que acuda, ¿no? Y yo lo que vengo observando, ya no solamente, o sea, cuando era un simple socio de la fundación o luego en los cargos directivos y ahora en que ostento pues, la presidencia, es que cuando hay cualquier cosa, ayer, por ejemplo, organizamos una jornada en Segovia, y en Segovia, que es un sitio, oye, pues que es un con pequeño, ¿no? Dentro del territorio de Castilla y León, una provincia pequeña, con menos empresas igual que otras provincias, y hubo una convocatoria muy importante de gente de muy buenas empresas, de empresarios, de empresarias, de directivas, que acudieron a la llamada en masa a una jornada que sirvió para aportar, ¿no? Yo creo que Nexecil es una fundación muy amigable, una fundación que se dedica a compartir y yo creo que eso al final se transmite, ¿no? Cuando se organiza cualquier cosa, pues estoy pensando, por ejemplo, en el acto del Día de la Mujer del año pasado, donde hubo más de 80 directivas que estaban allí, que dejaron sus quehaceres diarios para estar en la fundación y aportar y escuchar las jornadas que hubo el año pasado, ¿no? Por ejemplo, con lo cual yo creo que cuando tú organizas algo y no hay que estar insistiendo a la gente para que vaya, quiere decir que yo creo que el éxito está asegurado.
heredas un legado de varias presidencias que han estado muy vinculadas a la gran industria. ¿Qué supone que ahora la presidencia o que esta presidencia la ocupe alguien del sector servicios y consultoría? ¿Qué crees que se puede aportar? Bueno, yo creo que a mí cuando me eligieron los compañeros me decían que creían que yo podía aportar, primero desde el punto de vista empresarial, que soy el primer empresario, por lo menos en los presidentes que yo he conocido, ¿no? Que coge una fundación de ese estilo y que, bueno, pues seguramente, pues como todos los empresarios, le demos un poco nuestro toque, ¿no? Yo creo que es la diferencia fundamental entre el empresario y el directivo, pues es que como al final te juegas tus cuartos, pues yo creo que vas un poco más con tu impronta, aunque es verdad que luego cuando vas llegando a un determinado nivel la gestión ya se parece todo a mucho, ¿no? Porque al final hay directivos manejando mucho presupuesto y eso al final, pues aunque el dinero sea tuyo, lo sientes como tuyo y ahí hay quizá poca diferencia, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que por una parte eso, mi perfil más empresarial y luego, pues bueno, es verdad que en las industrias, pues yo creo que hay mucho proceso y en servicios se trabaja un poco de otra manera, ¿no? Y Castilla y León hay una industria potente, pero muy concentrada en un pequeño núcleo provincial, que son Valladolid, Palencia y Burgos, principalmente, es donde está el sector industrial. Y bueno, pues yo no sé si así representa un poco el sector servicios, que es una parte muy importante del Producto Interior Bruto de la comunidad y que, bueno, así lo quiero ver un poco. Y, oye, pues vamos a ver los de servicios que hacemos, que también representamos a una parte importante del tejido empresarial. Pablo, en Castilla y León se viene hablando mucho de talento, no es algo nuevo, se viene hablando mucho de ello, pero se habla, yo creo que un poco menos, no sé si estarás de acuerdo, de salarios, de vivienda o de carrera profesional. Bueno, acabamos de conocer que uno de los candidatos a la presidencia de la Junta ha anunciado que el primer año de universidad sería gratuito para alumnos empadronados en Castilla y León. Dicho lo cual, ¿qué parte del problema crees que es de la empresa y qué parte crees que es de la política pública? Teniendo en cuenta esto, se habla mucho del talento, pero menos de otros hitos que son también relevantes, ¿no? Está claro que sin empresas no hay economía, somos los que hacemos girar la rueda, pero también dependemos de la parte pública, ¿no? Evidentemente, los empresarios queremos pagar lo máximo posible a nuestros trabajadores, pero también el mercado establece cuáles son los precios máximos que puede pagar un consumidor, ¿no? Con lo cual todo está interrelacionado y todo está regulado. En la parte de talento, pues evidentemente yo creo que cada día más es una palanca que estamos utilizando pues todas las empresas como tractores, porque hay una auténtica guerra de talento, guerra a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel entre comunidades, a nivel entre territorios. Yo creo que todos estamos intentando hacer que nuestras empresas pues, sean lo más atractivas para recuperar talento, ¿no? Y para atraer talento, en este caso, los que estamos en la España vaciada, pues de las grandes capitales. Pero claro, ahí está, pues como bien apuntabas, el problema de la vivienda, ¿no? Que ahí sí que los empresarios poco podemos hacer. O sea, yo creo que hay que hacer una estrategia conjunta en donde necesitamos que se desbloqueen la mayor cantidad de suelo posible y la mayor cantidad de viviendas posibles. Y ahí, bueno, pues la verdad es que no es un terreno que me toque a mí directamente, pero sí que me da mucha pena escuchar a muchos compañeros y compañeras pues, que están, yo creo que muchísimas empresas de Castilla y León estamos buscando gente para contratar y te encuentras pues, porque tiene que recurrir la gente, trabajadores, ¿ya? O sea, trabajadores con una nómina que tienen que recurrir a compartir un piso para poder vivir, para poder venir a trabajar a nuestra comunidad, ¿no? Con lo cual, yo creo que aquí es donde hay que poner el foco y aquí yo creo que sí que pediría unidad a todos los partidos políticos, ¿no? Yo creo que esto ya no es un tema de colores, es un tema que nos afecta a todos como sociedad y hay que buscar una solución y lo antes posible. Vamos a saltar con permiso, a tu negocio, porque vienes de una empresa que se dedica, entre otras cuestiones, obviamente, a la firma con procesos y a certificaciones. Es una pregunta con un poco de no mala baba, pero bueno, a ver por dónde sales, Pablo, porque sí te quería preguntar por qué la empresa media, que al final es lo más habitual, la pequeña o la media, sobre todo en nuestro territorio, desconfía de sistemas y de normas precisamente, pero lo hace hasta que llega el susto, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que hay una cosa importante. La mayor parte de los emprendedores que tenemos de la generación anterior a la nuestra, la gente de la edad de mis padres,
principalmente, que son los que han construido la democracia y construido la mayor parte de las empresas que tenemos. Hay algunas que vienen del legado anterior, de abuelos, bisabuelos, pero yo creo que el boom de España de los empresarios y de las empresarias ha sido en esta época la democracia, ¿no? Y son, en su caso, la mayor parte de ellos gente que no han tenido formación universitaria porque se han lanzado a construir las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha pasado hasta ahora es que gente pues que con mucho olfato emprendedor, con mucho olfato empresarial, ha iniciado una aventura empresarial sin formación y que, bueno, pues ellos al final tenían un pequeño negocio, un bar, una carpintería, un comercio, y iban haciendo lo que buenamente podían para ponerlo en marcha, ¿no? A partir de que el negocio empieza a coger un poco de tamaño, como no pases por la parte de industrializarlo en la manera del posible, ¿no? De meter procesos, meter hoy en día la tecnología, que es una palanca muy importante, y ordenar la casa muy bien por dentro, yo creo que es imposible sobrevivir. O sea, que yo tuvo mucho mérito, pero las reglas son otras, la competitividad es otra, y necesitamos que las empresas pues estén lo más estandarizadas posible para poder trabajar con competitividad y con márgenes comerciales. Pablo, decía al principio que hablaríamos de compliance, que es un ámbito del derecho o de la legislación que afecta o que daña a las empresas, que es verdad que ha crecido mucho en los últimos años. Yo no sé cómo lo vivís desde RBH Global, si las empresas al final lo entienden un poco como esa, que se me entienda, policía interna que en muchos casos frena, o van digamos, al estadio contrario, que es papeles y más papeles. No sé, un poco desde vuestra experiencia, cómo, y sobre todo si las empresas ya se han hecho a esto, ¿no? Que ya digo, en los últimos años pues ha experimentado un boom por la necesidad legal, obviamente, de contar con estos canales y demás. A ver, tenemos un poco de todo. Tenemos el empresario hecho a sí mismo, que lo ve sobre todo con empresas un poco más pequeñas como una posible traba al crecimiento, pero bueno, es verdad que vivimos en Europa que está hiperregulada, y aunque esto es una tendencia que viene de Estados Unidos, no hay que ignorar que la mentalidad anglosajona es una y la mentalidad europea es otra, ¿no? O sea, allí esto lo ven como algo a favor y decir, oye, todo tipo de control interno que llega a niveles pues, de incluso regalos personales por encima de 50 euros, allí dentro de su mentalidad lo ven como algo que refleja la honestidad de la compañía, y aquí pues es verdad que lo estamos viendo todavía, yo creo, como un poco una barrera al crecimiento. Pero bueno, al final un poco lo que hablaba al principio, cuando la empresa crece, y nosotros aquí lo vemos, ¿no? Pues eso, con casi 80 personas trabajando, el empresario tiene que protegerse también un poco. Y para mí esto es una manera de protegerse él y proteger la empresa, porque están pasando muchas cosas por debajo tuyo y a ti te llegan las que te llegan, porque por mucho que creas que tú tienes controlada la empresa, pues una vez que tú tienes mucha gente, pues hay muchísimas cosas que a ti no te llegan y tienes que poner políticas que primero, que protejan a la empresa, porque al final es el legado que quieres tener y de que comen muchas familias y viven muchas familias, y en segundo lugar, el propio interés tuyo en que una correcta política de compliance lo que te está protegiendo es de evitar cualquier susto, sobre todo a nivel penal, ¿no? Yo creo que cualquier persona que ha sufrido una denuncia por cualquier tipo, pues sabe lo mal que se pasa, y bueno, pues cuando algo no está en tu control y en tu mano, pues no es lo mismo, y desgraciadamente lo hemos visto, conducir tu coche que ir en un autobús o ir en un tren, ¿no? Y cuando hay un accidente, pues hay una persona, desgraciadamente, que es la que tomaba el mando y que es la que lleva, pues por no poner el ejemplo del tren, que lo tenemos ahora todo muy presente, pues el autobús o el camión hacia un punto de una manera, por un desgracia, por un descuido, por el motivo que sea. Pues si hay alguien dentro de una compañía que está haciendo algo, que está llevando a la compañía a entrar en riesgo, pues yo creo que cuanto más supervisión y más control haya, será mejor, no solamente para el empresario, sino para toda la empresa, para todos los trabajadores, que garantizará un poco la continuidad y la viabilidad de la empresa. Pablo, la empresa viene cambiando mucho, lo has dicho tú también, lo has dicho en respuestas anteriores, durante las últimas décadas, ¿no? No sé si consideras, también por lo que veis en vuestras oficinas, ¿no? Si hay alguna práctica en cuanto a gestión de personas, que también os ocupáis de esa parte, digamos, que se sigue tolerando en las empresas, porque esto siempre se ha hecho así. Esa frase tan mítica, ¿no? Que no solo atañe al cuerpo funcionarial, entiéndaseme porque también afecta a muchas empresas.
y consideras que debería empezarse ya a desterrar? Algo que digas, es que esto se sigue haciendo, es que la gente insiste en ello y es que tenemos que dar el paso hacia otro nivel. A ver, yo creo que no estaría mal que nos hiciésemos todos un poco más europeos. Evidentemente nos estamos intentando hacer europeos un poco en los salarios, nos estamos haciendo europeos en la conciliación, nos estamos haciendo europeos un poco en horarios laborales, pero yo creo que tendríamos que hacernos todos un poco más europeos en cuanto a concienciación en el puesto de trabajo. Yo creo que todavía no tenemos, y ahí yo creo que es la sociedad, estamos todos, bueno, pues estamos viendo lo que está pasando un poco con el absentismo, eso de cojo la baja, pero que yo lo llevaría a que, bueno, pues creo que muy poca gente, quitando la gente de fábrica, todos, incluyendo, o sea, otros directivos, estamos en el trabajo rindiendo al 99 o 100%. Evidentemente yo creo que hay muchos pequeños descuidos que todos tenemos y que, bueno, consideramos que estoy X horas en mi trabajo, pero que debería salir de todos nosotros el intentar un poco asumir pues que en horario de trabajo, evidentemente sabemos que a día de hoy no pasa nada por leer el periódico, consultar un WhatsApp personal o, bueno, determinadas pérdidas que tenemos de concentración, que por suerte son pequeñas y que nuestras empresas van funcionando correctamente, pero que son inasumibles en muchos sitios europeos, ¿no? Pues yo voy aquí a trabajar, estoy en este puesto y tengo que estar ahora 4, 3, 5, 7 horas, las horas que sea, me tomo mi café en este tiempo y bueno, pues yo creo que aquí en España todavía somos un poco laxos en cuanto a que en el trabajo hay muchas relaciones personales. Yo creo que eso también es parte de nuestro carácter y probablemente pues lo que hace también que la gente pues esté más fidelizada o no en función del ambiente laboral que haya, pero sí que creo que nos tenemos un poco que poner todas las pilas de yo vengo aquí, debería estar al 100% y no al 98%, porque este 2% que estoy perdiendo al final es una pérdida de competitividad y yo creo que, bueno, que tenemos que trabajar todos, desde arriba hasta abajo en la productividad, en intentar ser lo más productivos posible. RBH, tu compañía, pasó de un despacho local a una estructura con sedes. Digamos que el proceso ha sido, obviamente, a lo largo de varias décadas, ¿no? Ha habido un crecimiento, ha habido decisiones arriesgadas, entiendo, y hablabas de que estéis ya cerca de 80 profesionales trabajando en la firma, que está muy bien para una empresa de Castilla y León, te lo tengo que decir, pero yo te pregunto por el futuro, que es lo que siempre nos gusta más a los periodistas. ¿Hacia dónde va RBH Global? Pues mira, ahora nuestro plan estratégico está en triplicar la compañía. A mí me gustaría ser más de 250, sinceramente. Creo que viene una auténtica oportunidad y un reto con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de verdad, porque hemos estado quizá en la última etapa hablando de tecnología, no de nuevas tecnologías, porque estábamos utilizando cosas que ya existían. Y ahora pues viene un auténtico reto. Entonces, a mí yo ya estoy saliendo a competir a nivel nacional, pero sí que me gustaría subir un pequeño escalón e ir a jugar pues contra los consultoras un poco más grandes que la nuestra, gente que lo hace muy bien, aprender de los que lo hacen muy bien y para salir a competir con ellos desde Castilla y León, que yo creo que al final es una comunidad que está ahí, que como no se queja ni salen las noticias, pues es una olvidada, pero donde hay mucho talento, donde es un sitio donde pues hay mucha calidad de vida, hay muy buena educación, hay buenos servicios y que, bueno, y que está muy cerca de muchos grandes capitales, ¿no? Por lo cual, yo es un poco lo que espero. Voy a ver si somos capaces de revolucionar un poco el sector en cuanto al talento, en cuanto a cómo tratar a la gente y que esto sea para mí uno de los mejores sitios para trabajar en este sector, que es un sector donde pues históricamente se han hecho muchas horas, hay mucha responsabilidad, mucha presión, a ver si somos capaces de liderar en ese área gestionando el talento de manera diferente y bueno, pues ya con un tamaño que puedas decir, pues es un despacho que ya pasa de pi a me y ya pues está colocado en otro sector, ojalá lo consigamos. Ha sacado la inteligencia artificial, Pablo, lo siento, o sea que te tengo que hacer la pregunta que tenía reservada para el final, pero bueno, ya sabes que los que venimos del ámbito de las letras, no, yo por lo menos no tengo miedo a la inteligencia artificial, pero hay muchos compañeros que sí, lo tienen obviamente, ¿no? Pues yo te voy a hacer una pregunta diferente, que es, ¿qué pasa con la excelencia cuando una parte del trabajo ya no la hace la persona? Es decir, ¿cómo se audita una decisión algorítmica? Toma la pregunta.
A ver, yo creo que las personas vamos a seguir haciendo lo mismo. O sea, en las fábricas entraron los robots y eso no supuso que alguien que era muy bueno en el proceso productivo o que su producto era excelente, dejase de ser excelente porque hubiese un robot que hiciese parte del proceso, o sea, transportar una caja, empaquetar o no sé, incluso algo más esencial del proceso productivo, ¿no? Como puede ser, no sé, pues echar la masa en algo que luego se convierta en un alimento. Pues eso es como yo veo un poco la inteligencia artificial. Yo creo que vamos a tener ayuda, mucha ayuda, ayuda de calidad, pero eso, ayuda, ¿no? Al final, las personas vamos a tener que liderar la inteligencia artificial y el algoritmo será, pues como ahora, ¿no? Al final, yo creo que a nivel directivo todos tomamos decisiones en función de indicadores y este para mí será un indicador más, un poco más trabajado y un poco más complejo, pero que al final dependerá una decisión al final de las personas. No lo veo como algo peligroso, sino que lo veo como una oportunidad. Estamos de acuerdo. Vamos a virar un poquito el discurso de la entrevista, que si te fijas, pues lo hemos volcado más en la parte de RBH, pero obviamente estás aquí porque eres el nuevo presidente, el nuevo flamante presidente de ISECIL, que es una fundación que agrupa gigantes, pero también mira a la pequeña y mediana empresa, ¿no? ¿Cómo se evita que el estándar lo marque? Esta es una pregunta muy de asociación. Además, esto lo hablaba con Eduardo Estevez, a quien bien conoces también, de Empresa Familiar de Castilla y León, que hace poco precisamente ha publicado un libro sobre asociacionismo, asociaciones. La pregunta, ¿cómo se evita que el estándar lo marque quien tiene más recursos en una agrupación como es la Fundación ESECIL y no quien tiene mejores prácticas? Es una pregunta también con miga. Bueno, a ver, evidentemente, normalmente, cuanto mayor tamaño tiene la empresa, más facilidad tiene de hacer las cosas de mejor manera porque tiene más recursos, ¿no? Pero bueno, es verdad que Execil es una fundación diferente. La idiosincrasia y el ADN del socio está en compartir, con lo cual, pues el pequeño aprende del grande y el grande aprende del pequeño. O sea, no hay, primero que es una fundación en la que no me he encontrado egos, donde al final todo el mundo va, pues eso, a acompañar, a compartir, a enseñar lo que sabe y creo que al final eso es una cosa que nos enriquece a todos como empresas y como comunidad. Una fundación que desgraciadamente vivimos en un mundo también hipercompetitivo y desgraciadamente últimamente muy polarizado, pues donde la gente acude a un foro en donde el grande no hace alarde de grande y el pequeño no tiene complejo de pequeño, pues al final eso yo creo que nos enriquece a todos y es lo que hace. Yo no he visto aquí una potencia o una capacidad mayor de los grandes, más allá de ofrecer oportunidades para que todo el que quiera las pueda aprovechar. Evidentemente, las empresas tractoras son las que son y de una empresa tractora pues salen muchas pequeñas empresas, pero al final también hay mucha interrelación de la gente que dice, pues mira, pues esta práctica la aprovecho o puedo llegar a ser proveedor de esta gran empresa. Bueno, yo creo que es pues un sitio un espacio para compartir y donde yo no me he encontrado que haya pues eso, una batalla ni de grandes ni de pequeños y una preponderancia de las empresas grandes. O sea, que a pesar de que en el consejo, en vuestro ámbito directivo, digamos, o en el órgano que rige a lo que es Execil, convivan Mercadona, Michelin, NT Data, Iberaval, COE, digamos que es una gestión la que estás afrontando en un ecosistema tan variopinto que no está siendo complicada, por decirlo llanamente. No, eso desde luego, no, al revés. O sea, para mí es algo que me llena de orgullo, ¿no? Porque al final estoy representando la excelencia empresarial en Castilla y León con empresas excelentes y en donde el tamaño aquí sí que hace pues que en ese tiempo de generosidad sea más fácil para alguien que tiene 1.000 trabajadores, pues dedicar unas horas de un directivo a empresas como tenemos de 15 o 20 personas, donde se hacen las cosas también de manera excelente, pero que igual ya es el propietario o la propietaria el que tiene que acudir, renunciando en muchos casos pues a un tiempo que no tiene, ¿no? Porque está centrado en gestionar su empresa, ¿no? Entonces aquí yo creo que el consejo de dirección se ha constituido con empresas un poco más grandes, pero prácticamente por eso, por la posibilidad de tener más recursos y poder destinar algo de tiempo pues, del equipo directivo a esos fines. Vamos a barrer para casa ahora, después de RBH Global, Fundación ESECIL, bueno, está relacionado todo. Pedro Pisonero, que es el director general de Iberaval, y el vicepresidente de ESECIL.
Entonces, la pregunta que te tengo que hacer es ¿qué papel crees que debe jugar la financiación, que ya sabes que tiene que ver con garantías, con crédito, en el caso de Iberaval con avales, en una agenda de excelencia, más allá del dinero barato? Es decir, la financiación también es importante para las empresas. Entiendo y lo sé, porque lo he visto en ocasiones anteriores, está muy presente en la búsqueda de la excelencia de las empresas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que Iberaval es un actor fundamental, ya no solamente en la economía castellano y leonesa, sino también en la situación de ayuda a la financiación y ayuda a prestar garantías a las empresas. Conocemos los casos que son indispensables de pequeñas startups o inicio de empresas en donde Iberaval aporta una garantía de confianza para que esa empresa que era pues lo que éramos nosotros hace 25 años, que éramos una empresa de 2 trabajadores y que se ha convertido en una empresa de casi 80 personas y que ojalá supere las 250 en el futuro, pues eso se hace con alguien que apueste por ti. Y ese para mí es Iberaval, ¿no? Alguien que con un proyecto, pues que aporta, que se lo cree y que quiere confiar en ello. Que a veces, ojalá tuviésemos más gente que apostase por las empresas. Y eso al final consigue la excelencia, ¿no? O sea, quiero decir que si una empresa no se inicia, pues es evidente que acabe siendo excelente. Si una empresa tiene problemas para obtener financiación en la fase que esté, pues acaba abandonando otros procesos porque tienes que poner el foco en la parte de financiación, porque yo creo que es lo primero o lo más importante en donde los empresarios estamos siempre mirando. Todo empresario debe mirar la caja. La caja no hay, pues tienes que acudir a sitios donde puedan ayudarte a cumplir el plan. Y esa es la pata financiera. Si en la caja no hay, pues estás muy preocupado de la parte financiera, es muy difícil que el resto de procesos de la empresa se hagan de manera excelente, porque tú ya tienes el foco en una parte que te está comiendo. Yo creo que es como si alguien lo llevamos un poco a la parte personal del salario y en tu casa no entra el dinero suficiente para que puedas mantener los gastos de tu familia, es fácil pues que acabes entrando en un proceso complicado, pues, personal y de salud mental. Y bueno, pues eso también nos pasa a los empresarios. Si a ti no te está llegando la cantidad que necesitas o necesitas hacer una inversión y no tienes cómo hacerla porque nadie te apoya, pues es difícil que la empresa vaya cumpliendo ratios de excelencia, ¿no? Y que sea competitiva en el mercado. Con lo cual, para mí eso es Iberaval, un actor que es fundamental para que las empresas puedan crecer y tanto en el nacimiento como luego afrontar determinados restos de inversión, ¿no? Que todavía yo creo que somos muchos empresarios los que queremos seguir invirtiendo y pocos partners los que confían en que los empresarios sigamos invirtiendo, ¿no? Con lo cual, muy agradecidos de que exista una entidad como Iberaval y que vaya con nuestra marca de la comunidad y bueno, y más allá, ¿no? Pues en La Rioja, en Cantabria, la verdad es que para mí que soy cliente hace muchos años de Iberaval, pues es algo que presumo de ello. De decir, oye, vete a Iberaval, que te escuchan y que te ayudan, ¿no? No digo que no lo hagan en otras entidades, pero que a veces no te llega solo con el circuito tradicional. Y de verdad que no creo que sea un tema de precios. Yo creo que los empresarios y los directivos tenemos problemas de soledad porque muchas veces no tenemos a quién ir a llorarle. Y Iberaval es un buen sitio para ir a llorar y que te entiendan y que te escuchen y que te ayuden a enfocar un poco tu situación financiera. Te agradezco tus palabras. Ya sabes que somos casi un centenar de personas en Iberaval. Pablo está en León, donde hay varias compañeras, en este caso, pero bueno, hay un equipo que lucha precisamente por eso, ¿no? Como dice el presidente de Iberaval, César Pumián, que ningún proyecto viable se quede sin financiación. Vamos a ir finalizando, eso sí, no te libras de un par de ellas más, un par de preguntas, porque Castilla y León es una comunidad autónoma con muchísimas singularidades. Se lo estoy contando a una persona de León, ¿verdad? Que arrastra envejecimiento, fuga de jóvenes, pero ¿qué puede hacer una fundación empresarial como Fundación Execir para cambiar decisiones vitales que son precisamente eso, quedarse o volver, que no dependen solo de la empresa? ¿Puede arrimar el hombro de alguna manera? Pues mire, yo creo que algo tan esencial como poner en valor las empresas que tenemos. O sea, como tú bien decías, Castilla y León es una comunidad gigante, una comunidad la más grande de España, que abarca un territorio que podría ser un país de la Unión Europea, incluso más grande que algunos países de la Unión Europea, y en donde, por lo que sea,
no estamos conectados. El de León no sabe lo que pasa en Soria, el de Soria no conoce al de Salamanca, el de Salamanca no sabe quién hay en Burgos y evidentemente pues en Valladolid pues están más o menos enterados un poco de lo que pasa, ¿no? Pero también hay mucha idiosincrasia de la sociedad y del empresario vallisoletano. Pues eso es lo que queremos hacer un poco con Exetil, poner en valor lo que hacemos las empresas, contar que aquí hay muy buenas empresas, que hay muy buenas empresas en las que trabajar, que la mayor parte de las empresas de Castilla y León estamos buscando personal, que se vive muchísimo mejor, que tenemos el problema que tenemos de la vivienda, pero que una vez encontrado una vivienda, la calidad de vida que hay es mucho mejor que la de una gran capital, que aquí se puede tener familia, que se puede educar a los hijos, que se puede ir a tomar una caña con un amigo, que se puede hacer deporte, y bueno, pues que también tenemos ocio, que no tenemos, evidentemente, pues no somos Nueva York, pero también hay teatro, también hay cine, también hay fútbol, también hay baloncesto, también hay otros deportes, y que eso es lo que tenemos que dar a conocer, porque falta para mí, hasta ahora ha faltado un altavoz de los empresarios, más allá del empresario familiar, que sí lo tiene y lo están haciendo fenomenal en la empresa familiar, siendo un altavoz de la idiosincrasia del empresario familiar, pero falta un sitio en donde haga comunidad y haga empresa por la comunidad y le demuestre a nuestra sociedad que hay oportunidades, que no hace falta, que ascender en la vida no es ir a una capital más grande para vivir en un trastero. Ascender en la vida es poder vivir al lado de tus padres, poder tener a tus amigos del colegio, poder tener una pareja con la que tener una familia, y yo creo que eso es el éxito en la vida, no irte por ahí a mal comer y a mal vivir por el hecho de que te parece que ganas dinero, pero que no tienes ni cómo gastarlo porque ya es muy triste. 2026, ya sí que es la última, Pablo. Es el año del 20º aniversario de Exetil. ¿Va a ser un aniversario para contar cosas o para cambiar cosas? Es decir, ¿qué legado quiere dejar ya fijado Pablo, que parte además de todo un reto? Porque este 20º aniversario habrá que celebrarlo como Dios manda, ¿no? Eso desde luego, yo creo que hay que celebrar. Y en las empresas normalmente nos gusta celebrar. Aquí hay gente que es partidaria de, en general, en su empresa, pues de no contar, que parece que vivimos en un territorio también conservador, en donde la gente parece que dice, oye, no lo cuentes, no vaya a ser que venga alguien y te amargue la tarde, ¿no? Pero bueno, sí que queremos celebrar estos 20 años y continuar con ese legado que nos han dejado y con ese hilo conductor de potenciar la excelencia, de dar a conocer nuestras empresas, de ampliar el territorio. Estamos haciendo pues jornadas como la de divulgación en Segovia, que vamos a repetir en otras provincias. La próxima vamos a estar en Salamanca, con idea de intentar hacer, pues eso, un gran evento más o menos en cada mensual, en cada provincia, para atraer a los territorios, para dar a conocer lo que se está haciendo y para que también pues la fundación pueda crecer. Si hay alguien interesado en sumarse a este proyecto, pues será bienvenido. Somos muy escrupulosos, no es una fundación que se caracterice por el tamaño por tamaño, y somos muy escrupulosos en que la gente que se sume al proyecto tiene que ser empresas que hagan las cosas de manera excelente, ¿no? El tamaño no importa, pero sí que la configuración y la gestión de la empresa tiene que tener altos estándares de calidad para que pueda ser admitido en la fundación, y a partir de ahí pues tener también mucha generosidad de querer compartir y enseñar las cosas que hace para que otras empresas puedan enriquecer con ello. Pues Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo hemos conseguido porque esta entrevista llevábamos luchando por ella unas semanas. Te agradezco de verdad mucho tu tiempo, las reflexiones que has hecho, que creo que son muy valiosas. Hemos aprendido de ti. Yo me he quedado con varios titulares que ya todo el que escuche la entrevista lo va a poder ver también en nuestro sitio web y en redes sociales. Pero la verdad que te agradezco mucho porque ha sido muy interesante, más allá de los chascarrillos y de las bromas, que como decía al principio, pues tienen una justificación porque pues nos conocemos desde hace tiempo, ¿no? Sí, así es. Pues nada, muchas gracias, muy cómodo y encantado de estar aquí y atento a ver a los siguientes personas que vayan interviniendo en el podcast. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Compromiso Iberaval.
Y hasta aquí el episodio de hoy, en el que hemos escuchado dos perspectivas que encajan como piezas de un mismo puzzle. La del emprendimiento, que se la juega en una inversión transformadora, y la de la gestión, que pone orden para que ese crecimiento sea sostenible. Con Rocío Ruiz Aragoneses hemos entrado en la trastienda de una decisión estratégica: diversificar para proteger el negocio y dar un salto de escala con Cibá, un espacio estable para eventos que responde a una demanda creciente y a un límite operativo muy claro. Cuando el restaurante y el equipo tienen que doblarse cada fin de semana, llega un momento en el que o se frena o se invierte. Rocío ha contado cómo esa apuesta se integró en un plan estratégico con alternativas encima de la mesa y cómo el proyecto se encontró además con una prueba durísima. Era una apuesta por un negocio cerrada en enero de 2020 y apenas 3 meses después llegaba la parálisis por la pandemia. De este tramo nos queda una idea muy potente. En tiempos de presión extrema, la gestión y la comunicación honesta no constituyen únicamente un adorno, son una herramienta de supervivencia y de fidelización. También hemos visto el valor de controlar el origen para proteger la calidad, con un modelo productivo que ella define como economía circular. Con Pablo Roberto Herrero, mientras, hemos ampliado el foco hacia la excelencia empresarial, financiación entendida como palanca estructural, no solo como coste, inversión en tecnología y procesos, y la importancia del compliance y del control interno para proteger al empresario y asegurar continuidad, sobre todo cuando la organización crece y se vuelve más compleja. Dos historias, una misma enseñanza: el crecimiento se construye con ambición. Sí, pero también con método, aliados y decisiones a tiempo. Si te ha interesado, suscríbete al podcast de Iberaval y compártelo con quien esté ahora mismo en ese punto de dar el salto. Nos escuchamos en el próximo episodio de Compromiso Iberaval. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.